En 1986 se produjo un avistamiento ovni masivo en Brasil, donde fueron vistos 21 objetos voladores no identificados. ¿Qué hay detrás de uno de los incidentes relacionados con la realidad ovni más impactante de las últimas décadas? Esa es la temática que estaremos abordando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y es que tal y como ustedes lo aprecian en este momento en sus monitores o dispositivos, este es un artículo de la BBC de Londres que hace eco de este impactante suceso relacionado con los ovnis. La noche en que 21 ovnis invadieron el espacio aéreo brasileño hace más de 3 décadas, y esto sigue siendo un misterio. Ya saben, el enlace lo encuentran aquí abajo en la descripción de este video. Una de las personas que más ha podido estudiar, recolectar testimonios alrededor de este incidente es el ufólogo brasilero Jackson Luiz Camargo, un hombre quien ha podido hablar con militares, con personas relacionadas con este suceso, que de acuerdo a las investigaciones preliminares contó con más de 2000 testigos en el momento en el que ocurrió. Para este hombre, Luiz Camargo, este es uno de los casos más importantes dentro de la ufología mundial, y de acuerdo a sus conocimientos es el caso que tiene un mayor número de testigos en todo el planeta. Ahora, ¿qué ocurrió realmente en ese mayo de 1986 y que pasó a la posteridad como uno de los casos ovni más impactantes de la historia? Tenemos que viajar con la máquina de la imaginación y dirigirnos a este aeropuerto de São José dos Campos, en el estado de Sao Paulo, el 19 de mayo de 1986. Resulta que los controladores aéreos de la torre de control de este aeropuerto captaron 21 objetos voladores no identificados. Imagínense tal cantidad de extrañas luces en el cielo. Los controladores intentaron comunicarse con ellos para saber si se trataba de algún tipo de aeronave comercial o militar. Desde luego no recibieron ningún tipo de respuesta. Y esa noche, lo más impactante de todo es que, de acuerdo a los testigos, no solamente del aeropuerto, sino algunos militares, quienes vamos a analizar más adelante, dicen que algunos de estos objetos tenía hasta 100 metros de diámetro. Estamos hablando de unos objetos voladores no identificados que, sin lugar a dudas, serían de un gran tamaño, de una gran envergadura, y que desde luego, por estas dimensiones tan importantes, era bastante simple de observar, de detallar en el firmamento. Tan pronto lo observaron los controladores aéreos de este aeropuerto São José dos Campos, allá en el estado de Sao Paulo,
También decenas de pobladores de este estado, de esta zona, pudieron observar atónitos esta cantidad importante de luces y algunas de ellas con este tamaño tan grande. Ahora, los reportes oficiales establecen que este avistamiento masivo pudo ser apreciado en 4 estados de Brasil, entre ellos Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. La ciudad más cercana a este aeropuerto, São José dos Campos, es la ciudad de Guaratinguetá. Ahí, tal y como la observan en pantalla, en un censo reciente se dictaminó que esta ciudad cuenta al día de hoy con aproximadamente 120,000 habitantes. En ese entonces, en el 86, no tenía tal cantidad de población. Sin embargo, una cantidad importante de testigos apreciaron este extraño acontecimiento en el cielo. Y es que uno de los investigadores que estuvo realizando trabajo de campo, evidenciando, documentando este suceso, es el señor Edison Boaventura Jr., ufólogo brasilero. Ahí de hecho sostiene algunas fotos de ovnis captados en algunas de sus investigaciones. Y Boaventura Jr. comenta que alrededor de las 8 de la noche de la hora local, unos 2,000 militares, ojo con esta cifra que es brutal, es impresionante, 2,000 militares brasileros, entre cadetes y oficiales de la Escuela de Especialistas Aeronáuticos, fueron testigos del fenómeno. Pero lo impactante de esto es que no solamente pudieron observarlo con binoculares, sino que como algunos de estos objetos eran de tal tamaño, podían observarse a simple vista. Estos objetos voladores no identificados fueron detectados por radares del Centro Integrado de Defensa y el Control del Tráfico Aéreo del aeropuerto que vimos previamente. Es decir, de acuerdo a este investigador que ustedes aprecian ahí en pantalla, estos objetos eran sólidos, tenían un peso, tenían una masa, porque fueron detectados por estas herramientas. Era algo que sin lugar a dudas desconcertaba muchísimo a los militares en aquel entonces. Algunos de ellos llegaron a pensar de manera incipiente cuando comenzaron a observar estos extraños objetos en el cielo que quizás se trataba de alguna teatro de operaciones militar a gran escala que se estaba desarrollando en aquel entonces y del cual no habían sido avisados. Sin embargo, esa hipótesis rápidamente se desechó y todos quedaron asombrados observando al cielo esta cantidad importante de objetos voladores no identificados. Aquí hay una imagen que representa en algo lo que observaron los testigos en aquel mayo del 86 en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Cuando estos militares observaron esto, el Centro de Operaciones de Defensa Aérea, CODA, así se denomina, de Brasil, desplegó 5 aviones de combate pertenecientes a la Fuerza Aérea Brasilera, y el objetivo de estas aeronaves era interceptar a estos invasores. Imagínense, la torre de control intentaba comunicarse con ellos. Los militares desconocían en su totalidad de qué se trataba, sabían que no era un ejercicio, sabían que no era un simulacro y que algo realmente había invadido el espacio aéreo brasilero y ellos no sabían de qué se trataba. Así que despliegan a estos aviones, a estos 5 aviones de la Fuerza Aérea Brasilera,
Y según el testimonio de varios de los pilotos, quienes estuvieron en ese momento realizando esta maniobra, observaron una cantidad de puntos multicolores que realizaban diversos tipos de maniobras, entre ellas flotar estáticamente en el cielo sin que se les viera una propulsión, sin que se les vieran alas o hélices, por lo cual se descartaba la posibilidad de que fueran un helicóptero o un prototipo de este tipo de aeronaves, o desde luego un avión. Eran pilotos entrenados, eran hombres que estaban acostumbrados a ver aeronaves, y también varios de ellos comentaron haber observado cómo estos puntos multicolores, como algunos de ellos los denominaban, volaban en zigzag y giraban en ángulo recto, y mientras realizaban estas maniobras cambiaban de color. También realizaban cambios de trayectoria y altitud de acuerdo a ellos, con una velocidad hasta 15 veces superior a la velocidad del sonido. Ustedes me dirán, ¿qué prototipo de aeronave, qué prototipo militar existía en 1986 que tuviese la capacidad de volar 15 veces más rápido que la velocidad del sonido? Desde luego quiero conocer su perspectiva aquí en los comentarios. Continuamos. De acuerdo al controlador aéreo Jorge Mota da Silva, a quien ustedes están observando en pantalla en este momento, él era el controlador aéreo del aeropuerto São José dos Campos, allá en el estado de Sao Paulo. Este hombre dice que el número de objetos que en efecto se pudieron ver esa noche incluso fue superior al de 21 objetos. Oficialmente los militares lo habían reportado como 21 objetos. Sin embargo, este hombre dice: desde la torre de control yo pude evidenciar y captar en algunos momentos con el radar un número superior a estos 21 objetos. Estamos hablando de una cantidad inmensa de objetos volando sobre el cielo en aquel entonces, 1986, en Brasil. Este mismo Sergio Mota da Silva, este controlador aéreo, de hecho un hombre que ya tenía unos buenos años a cuestas trabajando, identificando naves, diferenciándolas y demás, también llegó a comentar dentro de entrevistas que brindó posteriormente que los pilotos, algunos de ellos con los que él pudo hablar, le comentaron que tenían contacto visual con los objetos, y cuando eso ocurría, a veces desde tierra, desde el control en el cual él se encontraba en el aeropuerto, los radares no lo registraban. Era como si estas extrañas luces estuviesen jugando con los pilotos que iban en las aeronaves a interceptarlos y con el personal en tierra que estaba anonadado registrando este suceso. Realmente muy inquietante, como es de azaroso, como es de inteligente, por utilizar creo que un término bastante ajustado, esta inteligencia que parece manipular estos objetos voladores no identificados. Es más, oficialmente los militares, perdón, en específico la Fuerza Aérea Brasilera, consideró en sus investigaciones preliminares que en realidad esto había sido un avistamiento masivo que se obtuvo de forma simultánea. Ahora, yéndonos a los datos exactos, ustedes saben cómo a mí me encanta hacer estas investigaciones de periodismo de misterio: datos exactos, fechas concretas, nombres, fuentes y demás. Existen 3 aeronaves
no militares que registraron en aquel mayo del 86 contacto visual con esos objetos voladores no identificados. Entre esas aeronaves está este bandeirante de la aerolínea TAM, una aerolínea muy popular en aquel entonces, no solamente en Brasil, sino en buena parte de Sudamérica. Resulta que este avión como tal estaba realizando una ruta desde Londrina y se dirigía hacia la ciudad de Sao Paulo. El piloto de este avión se comunicó con el centro de control aéreo de Brasilia y intercambió comunicaciones con estas personas y les informó que había un extraño artefacto acercándose a él en aparente curso de colisión. Es decir, estamos hablando que uno de estos 3 aviones no militares reportó que uno de estos objetos voladores no identificados tenía una trayectoria que se dirigía directamente hacia él. Por eso este piloto estaba anonadado, muy sorprendido, porque desde luego estaba intentando comunicarse con tierra para saber si era un avión militar o algo que se había salido de control y que venía directamente hacia su aeronave. Bastante inquietante, por cierto. Otra de las aeronaves que reportó contacto visual con estos objetos voladores no identificados es un avión de Transbrasil que detectó a uno de estos objetos voladores no identificados esa misma noche del 16 de mayo de 1986. Pero en esta oportunidad este avión detectó esta extraña luz, este extraño objeto en la región de Araxá, en el interior de Minas Gerais. De hecho, este vuelo tenía otra ruta aérea, fíjense. El primero de TAM iba de Londrina hasta Sao Paulo y este segundo de Transbrasil iba desde Guarulhos hasta Brasilia. Sin embargo, imagínense, es extraño cómo pilotos cubriendo diferentes rutas aéreas esa misma noche observan extraños objetos en el cielo, uno de ellos en aparente rumbo de colisión. Y el tercer avión o la tercera aeronave que visualizó a esos objetos fue un avión bimotor Xingu que regresaba desde Brasilia a precisamente el aeropuerto São José dos Campos, allá en el estado de Sao Paulo. Algo muy particular sobre este avistamiento de estas aeronaves es que hacia las 9:04 de la noche o las 21:04 hora local, desde la torre de control entraron en contacto con el piloto de este avión, de este bimotor Xingu. Y lo curioso de esto es que el piloto le comentó a la torre de control que había algo extraño en el aire, algo que él no lograba identificar. Y el controlador aéreo estaba anonadado, estaba muy sorprendido, revisando su monitor y percatándose que en su radar estaban detectados 3 objetos en ese momento. Es decir, no solamente este avión Xingu, sino también había otros 2 objetos muy cerca a él, y de los cuales el piloto que estaba en aire únicamente había apreciado a uno de ellos. El piloto también le intercambió con la torre de comunicación la posibilidad de intentar realizar una maniobra para acercarse al objetivo, a este punto luminoso como lo definía. Y lo más curioso es que desde la torre de control le sugirieron que no lo hiciera. Es más, en ese momento el piloto como que
entró en un estado de shock, de terror, y le comentó a la torre de control que, bueno, ¿y qué pasa si me acerco y esto acaba desapareciendo? O sea, este hombre realmente se esperaba algo muy, muy extraño, realmente, que pudiese ocurrir en el cielo. Y fue tan así que minutos después de observar este objeto, esta extraña luz se desvaneció, se desapareció, como si previera que este avión se iba a acercar a este objeto. Por eso le reitero el argumento: hay una inteligencia que parece que controla a estos extraños objetos voladores no identificados, sin lugar a dudas. No aparecen al azar, no maniobran al azar. Hay algo que tiene coherencia en sus apariciones y en la forma en la que interactúan con su entorno. Observan en pantalla un recorte de prensa sobre cómo fue cubierto este caso en su momento. Este es un recorte del desaparecido diario paulista Vale Paraibano. Y es aquí donde entra una pieza fundamental en esta investigación, el reportero gráfico Adenir Brito. Resulta que él se encontraba a las 9 de la noche, a las 21 horas locales, en la sala de redacción, en la oficina de redacción de este periódico, cuando comenzó a recibir una cantidad ingente de llamadas de ciudadanos que le estaban diciendo: oiga, en el cielo hay algo muy extraño, ayúdenos a saber de qué se trata. Nos hemos comunicado con la policía, con los militares, y nadie sabe qué está pasando. Por favor, salgan y verifiquen qué es lo que está ocurriendo. Eso básicamente le decían los pobladores a este hombre, a este reportero. Y Brito quedó tan impactado cuando una de estas llamadas le dijo en específico: hay un platillo volador sobre el periódico. Adenir Brito inicialmente se lo tomó como una broma, dijo: ay, debe ser alguien que simplemente quiere ver si yo salgo ahí, seguramente estará lloviendo, estará pasando algo, una tormenta o lo que sea, y es alguien que literalmente me quiere bromear, me está diciendo un bulo, algo que no es real. Sin embargo, él, junto a la reportera Lara de Carvalho, subieron a la azotea de este diario para intentar captar, pues visualizar si era cierto eso que comentaban estas llamadas. Resulta que cuando ellos llegaron, más específicamente al patio, un patio ubicado en el periódico, un patio que daba hacia el exterior, observaron luces multicolores que se movían en todas las direcciones. Imagínense esto, como si fuera una especie de fuegos pirotécnicos, pero sin estela, de muchos colores y moviéndose por todas partes. Así que Adenir Brito lo que hizo fue captar esta imagen que pasó a la posteridad. Un registro fotográfico de un avistamiento masivo de ovnis en Brasil en mayo de 1986. Esta foto fue captada con una cámara Nikon de la época. Lamentablemente, pues para los quizás detractores de esto, ay, pero ¿por qué no se ve tan nítida? Yo quiero ver el objeto con su perfecta circunferencia y ojalá con el tripulante o el piloto manipulando los controles. Señores, eso no se va a ver así de fácil. Ni siquiera con nuestros celulares modernos ni con cámaras profesionales se pueden captar imágenes de tal calidad, y menos a las 9 de la noche y en pleno cielo en Sao Paulo. Sin embargo, esta imagen pasó a la posteridad por ser el registro fotográfico captado por este reportero gráfico Adenir Brito con su cámara Nikon. Este hombre comentó que entre la sorpresa y la emoción registró este momento.
Dice él que nunca más en su vida, ni antes ni después, volvió a ver algo así. Y aquí es donde comienza a pasar algo raro, algo que huele a conspiración. Y resulta que un mes después de este auténtico revuelo mediático y escándalo que se produjo en Brasil en 1986, 2 oficiales del Centro Técnico Aeroespacial llegaron acompañados por el señor que ustedes ven a la izquierda, el ufólogo norteamericano James G. Hartag. Y Hartag lo que hizo acompañado de estos oficiales fue hablar con el jefe de redacción y le solicitaron formalmente al editor en jefe los negativos, no solamente de esta foto, sino de otras imágenes que captó Adenir Brito. Lamentablemente la que pasó a la posteridad es esta. Sin embargo, pues Brito afirma que pudo captar al menos unas 2 o 3 más. Resulta que Hartag, este ufólogo, comentó, o más bien solicitó este material, aduciendo que iba a ser analizado por la NASA. Sin embargo, hasta el día de hoy, estos negativos no se han devuelto y desaparecieron. Hartag nunca más volvió a realizar declaraciones al respecto. No se sabe si lo llevaron a análisis realmente con la NASA. Lo cierto es que este registro fidedigno de un avistamiento ovni masivo en Brasil en el 86 desapareció de manera realmente misteriosa. Curioso, ¿no? Va muy de la mano con el patrón de otros avistamientos que han ocurrido. Y aquí es donde aparece este personaje fundamental en esta historia, el brigadier Otávio Julio Moreira. Resulta que este hombre que ustedes ven en pantalla en aquel entonces era el ministro de Aeronáutica brasilero. Y era un hombre que estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo esa noche en el estado de Sao Paulo. Y desde luego se prendieron las alarmas por parte de la Fuerza Aérea Brasilera, porque estos objetos voladores no identificados estaban sobrevolando instalaciones estratégicas para la defensa aérea brasilera, como lo era el Centro Técnico Aeroespacial. Cuando los militares vieron esa cantidad de luces tan extrañas, pensaron que quizás se trataba posiblemente, no sé, de aviones espías o de algo por el estilo. Lo cierto es que una vez este hombre, el brigadier Otávio Julio Moreira, fue notificado de lo que estaba ocurriendo, solicitó que 3 aviones de combate, un FAB, un F-5 y un Mirage, fueran a interceptarlos, a ver de qué se trataba. Fíjense, esta es una imagen que representa ese momento. Este importante militar, este ministro de Aeronáutica, da la orden, despliegan estos aviones. Y la orden que se les da a estos pilotos es que intercepten de forma no agresiva, que tengan las armas pesadas listas por si acaso hay que accionarlas. Sin embargo, la orden que les dio desde tierra el brigadier Otávio Julio Moreira es que interceptaran de forma pacífica estas luces. Cuando los aviones intentaron acercarse a los objetivos, estos desaparecieron sin dejar rastro de la vista de los pilotos que iban piloteando, valga la redundancia, que iban al mando de estas aeronaves. Pero no solamente desaparecieron de la vista de estos pilotos, sino también de los radares
que los habían estado captando previamente. Uno de los ufólogos que también ha podido investigar este caso, además José Gavert, comenta que todo era muy inusual en ese entonces. El ministro de Aeronáutica, Octavio Julio Moreira, se encontraba muy confundido, desbordado por la cantidad de reportes de cosas que estaban sucediendo esa noche, y comenta algo que me parece realmente sorprendente en este avistamiento. De acuerdo al ufólogo Ademar José Gavert, varios testigos evidenciaron algo que él denomina como una nave nodriza, un objeto que no tenía nada más ni nada menos que 11 kilómetros de largo. Tal y como ustedes lo oyen, 11 kilómetros de largo, de una aparente nave nodriza que, junto a más de 20 objetos voladores no identificados, sobrevoló suelo brasilero en mayo de 1986. Impactante estas declaraciones de este hombre, de este ufólogo. Uno de los pilotos que también estuvo al mando de una de estas aeronaves, el capitán Jordao, llegó a comentar que hacia las 22:59 se le pidió desde luego seguir estas naves, y pasó algo muy curioso. El sargento Nelson, quien era uno de los militares con quien estaba intercambiando comunicaciones, le dijo: intercéptelos. El capitán Jordao fue en su aeronave, de un momento a otro desaparecieron, y luego el sargento Nelson le dijo: ten cuidado que están detrás de ti. Es decir, en cuestión de instantes, estos objetos se percataron que los militares los iban a interceptar, desaparecieron de donde estaban y aparecieron volando detrás de este piloto. Para ese entonces, para las 11 de la noche, según imágenes de radar, habían 13 ovnis en ese momento en el cielo, al menos 13 ovnis registrados por ese radar, 7 de un lado, 6 del otro, y estos ovnis escoltaban, parecía que estaban alrededor del avión F-5 del capitán Jordao. Después de todo esto, porque ocurrieron cosas muy extrañas, hacia las 11:09 de la noche, una señal no identificada apareció 22 kilómetros más lejos del punto inicial en el cual se encontraban los pilotos. Y comenta el capitán Jordao que en ese momento, cuando vio que esta nave se movía así, él se preparó para disparar. Él quería abrir fuego porque realmente sentía que esto era una amenaza. Así que este hombre, junto con el capitán del Mirage, el Mirage que se desplegó, el capitán Viriato, comentan que este hombre que iba al mando del Mirage alcanzó una velocidad de Mach 1.3. Esto, traducido en otras medidas, vendrían siendo algo así como 1600 kilómetros por hora. Súper rápido. Y cuando se encontraba a 9 kilómetros del objetivo, esta luz, este artefacto al cual iban a interceptar y al cual uno de estos aviones pensaba abrirle fuego, aceleró bruscamente. El piloto, o el capitán Viriato, quien iba al mando del Mirage, dijo: si yo iba a Mach 1.3, yo creo que este objeto aceleró a Mach 15. Y esto en cálculo serían aproximadamente 18.300
75 kilómetros por hora. Una velocidad que ningún artefacto creado por el ser humano, al menos que conozcamos, tenía en aquel entonces, en el año 1986, y dudo que hoy en día, al menos un prototipo conocido, tenga la capacidad de maniobrar con tal velocidad. Lo cierto es que lo más inquietante de esta historia nos remite a esta imagen. Y es que el 23 de mayo de 1986, es decir, aproximadamente unos 4 días después del incidente, se efectuó una rueda de prensa. Una rueda de prensa en donde apareció pues el hombre que ustedes están observando en pantalla, el brigadier Moreira Lima, este ministro de Aeronáutica, el hombre del que les hablé antes, el hombre que ordenó el despliegue de estas aeronaves, el que estaba anonadado con este despliegue tan impresionante. Este registro, esta imagen, hace referencia a esta rueda de prensa, a este informe que se efectuó ese día ante los medios de comunicación brasileros a las 4:30 de la tarde. Este hombre convocó a esta rueda de prensa e informó oficialmente que las fuerzas aéreas brasileras habían perseguido 21 ovnis. Imagínense esta información tan gorda. Literalmente, ¿qué dijo este militar? No se trata de creer o no en seres extraterrestres o platillos voladores, solo les podemos dar información técnica. Hay varias suposiciones, técnicamente diría que no tenemos ninguna explicación convencional para poder dar alguna luz sobre lo que ocurrió aquella noche del 19 de mayo de 1986 en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Resulta que al término de esta rueda de prensa que convocó este militar, a esta misma asistieron varios de los pilotos, en efecto 5 de los que estuvieron esa noche interactuando con estos objetos, intentando ver de qué se trataba, y algunos de los controladores aéreos que estaban registrando la actividad de los radares. Y en aquel entonces lo que dijo el brigadier Octavio Julio Moreira Lima fue que en un plazo de un mes, de 30 días, se iba a publicar un informe completo por parte de las Fuerzas Aéreas Militares de Brasil. Lo cierto es que ese informe fue publicado, pero no fue publicado 30 días después, sino que fue publicado 23 años después, así como lo oyen, porque este caso se convirtió prácticamente en un secreto de Estado. Y el informe es este que ustedes están observando ahí en pantalla. Tiene una fecha de 25 de septiembre de 2009 y como tal habla detalles muy técnicos, muy específicos sobre esta investigación que realizaron las la Fuerza Aérea Brasilera en aquel entonces. Este informe es firmado por el comandante interino de la Fuerza Aérea, José Pessoa Cavalcanti, y de hecho recoge varios de los testimonios que este militar, este comandante interino, recolectó de los pilotos y los controladores aéreos quienes estuvieron evidenciando este incidente en su momento. La conclusión, o más bien una de las conclusiones de este informe, es que los hechos observados en ese momento son fenómenos sólidos, ojo, y que reflejan en cierto modo inteligencia por la capacidad de seguir y mantener distancia de los observadores, así como de volar en formación.
De todas maneras, este documento no descarta la posibilidad de que estos objetos no fuesen tripulados, es decir, que fuesen controlados a distancia o tuviesen un piloto automático. Finalmente, ya para culminar este caso, les recomiendo esta nota de prensa de Yahoo News. Este enlace también lo van a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Y mi pregunta es la siguiente: ¿qué observaron estos más de 2000 militares y pobladores en el estado de Sao Paulo, en Brasil, aquella noche del 19 de abril de 1986? ¿Se trataría de un ejercicio militar? Perdón, 19 de mayo, corroboro la fecha, 19 de mayo de 1986. ¿Se trataría quizás de una maniobra militar que ellos no habían contemplado? ¿O fue la llegada masiva de objetos voladores no identificados que llegaron de una manera masiva a cielos brasileños en el 86? Quiero conocer su opinión sobre este caso aquí en la caja de los comentarios, y desde luego los invito a que me sigan en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con doble S. También los invito a que se suscriban, a que sigan el perfil oficial de Mandrágora en TikTok @mandrágoramisterios. Y como siempre les comento, entrados o llegados a este punto del video, si te gustó este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo. Espero que hayas disfrutado de este contenido hasta este punto. Te acompañó este servidor, Alejandro Bernal. Y no olviden que el conocimiento es una creación colectiva. Lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Muchas gracias a todos.